Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. 3 días después, se estaban acercando. Hacía 10 minutos que habían pasado por Flixton, el pueblo más cercano a Mayclife Park. Iris miraba el paisaje por la ventana intentando no parecer impaciente o nerviosa. Trataba de convencerse de que solo era una casa, y si la descripción de su marido era fiel, tampoco sería tan grande. Pero era la casa de Richard, y eso significaba que ahora era también la suya, y se moría por dar una buena impresión al llegar. Él le había contado que había 13 sirvientes en la casa propiamente dicha, nada demasiado exagerado, pero también había mencionado que el mayordomo llevaba allí desde que él era niño, y el ama de llaves incluso más tiempo. E Iris no pudo evitar pensar que no importaba si ahora se apellidaba Kenworthy, porque ella era la forastera de la ecuación. Todo el mundo la odiaría. Los sirvientes la odiarían. Sus hermanas la odiarían. Y si tenía un perro, no debería saber si ya tenía perro. Seguro también la odiaría. Se imaginó al animal acercándose a Richard con una estúpida sonrisa, canina, y volviéndose hacia ella para enseñarle los colmillos entre gruñidos. Sería un recibimiento muy alegre. Richard había contratado un mensajero para que avisara a los residentes de la casa de la hora aproximada de su llegada. Iris ya conocía lo suficiente la vida en el campo como para saber que algún jinete los estaría observando desde lejos. Para cuando su carruaje llegara a Mayclife, todo el personal de la casa se habría alineado en la puerta para recibirlos. Su marido hablaba con mucho afecto de los sirvientes de mayor graduación. Teniendo en cuenta lo encantador y amable que era, Iris imaginaba que los sentimientos serían mutuos. Los criados la observarían. Les daría igual que ella intentara ser imparcial y amable. No importaría que le sonriera a su marido y pareciera contenta y encantada con su nuevo hogar. Ellos la estarían observando de cerca y lo verían en sus ojos. No estaba enamorada de su marido. Y quizá advirtieran también lo más importante: él no estaba enamorado de ella. La situación provocaría habladurías. Cuando el señor de la casa se casaba, siempre había habladurías, pero ella era una completa desconocida en Yorkshire, y como la boda había sido tan precipitada, se hablaría mucho sobre ella. Pensarían que se había casado embarazada. No podía ser menos cierto, y sin embargo, no te preocupes. Iris levantó la mirada al oír la voz de Richard. Le agradecía mucho que hubiera destruido el círculo vicioso en el que se habían metido sus pensamientos. No estoy preocupada, le mintió. Él alzó una ceja. Lo expresaré de otra forma. No tienes por qué preocuparte. Iris se puso las manos sobre el regazo con recato. No pensaba que lo hubiera. Otra mentira. Se le estaba empezando a dar bien. O quizá no. Richard ponía cara de no creerse ni una palabra. Está bien, admitió. Estoy un poco nerviosa. Ah, bueno, tienes tus motivos. Sí, Richard. Richard sonrió. Lo siento. No he podido resistirme y por favor, prefiero que no me llames Sir, por lo menos cuando estemos solos. Ella la dio la cabeza valorando si debía contestar a eso. Iris prosiguió, adoptando un tono de voz suave. Sería un sinvergüenza si no reconociera que, en nuestra unión, has sido tú la que has tenido que adaptarte a todo. Ella pensó con mordacidad que no se había adaptado a todo. Desde luego, no a lo más importante. En realidad, se podía decir que una parte muy importante de su cuerpo no se había adaptado en absoluto. La segunda noche de su viaje la pasaron de una forma muy parecida a la primera, en habitaciones separadas. Richard había repetido lo mismo que ya le había dicho, que no merecía una noche de bodas en una posada sucia. No importaba
que el roble del rey estuviera tan reluciente como lo había estado el ganso polvoriento, y aplicó el mismo argumento en Los brazos del rey, donde durmieron la última noche de su viaje. Iris sabía que debería sentirse honrada de que su marido fuera tan considerado con ella, que pusiera su comodidad y su bienestar por delante de sus necesidades, pero no podía evitar preguntarse qué le había ocurrido al hombre que la había besado de una forma tan apasionada en la mansión Plainswood, hacía tan solo una semana. En aquel momento le dio la impresión de que Richard fue incapaz de resistirse a su cercanía. Se sintió tan superado. Y ahora que estaban casados y no tenía motivos para reprimir sus pasiones, no tenía sentido. Pero lo cierto es que tampoco lo tenía que se hubiera casado con ella, y lo había hecho con presteza. Se mordió el labio. «Te he pedido mucho», le dijo Richard. «No tanto», murmuró ella. «¿Qué dices?» Ella meneó un poco la cabeza. «Nada». Richard suspiró. Fue la única señal que indicaba que la conversación le podría estar resultando difícil. «Has cruzado medio país», le recordó. «Te he separado de las personas que más quieres». Iris consiguió esbozar una sonrisa. Se suponía que esa conversación debía tranquilizarla. «Pero creo que nos llevaremos muy bien», prosiguió. «Y espero que en Mayclife te sientas como en casa». «Gracias», le contestó con educación. Iris apreciaba que él se estuviera esforzando tanto para hacerla sentir bien, pero no la estaba ayudando a tranquilizarse. «Mis hermanas deben de estar deseando conocerte». Iris esperaba que fuera cierto. «Le he hablado de ti en mis cartas», prosiguió. Ella levantó la vista sorprendida. «¿Cuándo?», le preguntó. Si sus noticias habían llegado a Mayclife antes que ella, Richard debía haberle escrito en cuanto se prometieron. «Mandé una carta urgente». Iris asintió y volvió a mirar por la ventana. Eso ya tenía más sentido. Mandar una carta urgente era caro, pero cuando uno necesitaba que alguna noticia llegara a tiempo, valía la pena pagar el precio. Se preguntó qué habría escrito sobre ella. ¿Cómo habría descrito a su futura esposa si solo hacía una semana que la conocía? Y nada menos que para que lo leyeran sus hermanas. Se volvió e intentó observar el rostro de Richards sin que él se diera cuenta. Era un hombre bastante inteligente, e Iris le bastó con una semana para advertirlo. También se le daba bien tratar con las personas, mucho mejor que a ella. De eso estaba segura. Supongo que lo que fuera que les hubiera escrito a sus hermanas dependería de ellas. Richard ya sabría lo que querrían saber sobre ella. «Apenas me has hablado de ellas», le dijo de repente. Richard parpadeó. «¿De tus hermanas?» ¿No? No». Y era muy raro que Iris se estuviera dando cuenta en ese momento. Imaginó que debía de ser porque sabía las cosas más importantes: nombres, edades y algún detalle sobre su apariencia, pero no sabía nada más, salvo que Flor le gustaba Orgullo y Prejuicio. «Oh», repitió Richard. Miró por la ventana y luego la volvió a mirar a ella. Era extraño, pero parecía nervioso. Bueno, Flor tiene 18 años y Mary Claire tiene 3 años menos». «Sí, eso ya me lo has dicho». La ironía de Iris fue muy sutil, y por la expresión de Richard tardó algunos segundos en advertirlo. «A Flor le gusta leer», dijo con alegría. «Orgullo y Prejuicio», añadió Iris. «Sí, ¿lo ves?», esbozó una sonrisa encantadora. «Sí que te he contado cosas». «Supongo que técnicamente es verdad», admitió Iris, asintiendo en su dirección. «Porque la palabra cosas es plural. El número 2 es plural. Y me has explicado 2 cosas». Él entornó los ojos con diversión. «Está bien. ¿Qué quieres saber?». Iris odiaba que le hicieran esa clase de preguntas. «Todo». «Tú no me has contado nada sobre tus hermanas», señaló él. «Ya las conoces».
pero a tu hermano no. Tú no vas a tener que vivir con mi hermano, le contestó. Tienes razón, admitió, aunque se podría decir que cualquier cosa que te cuente tiene poco sentido dado que las vas a conocer dentro de 3 minutos. ¿Qué? Preguntó Iris reprimiendo un grito de sorpresa mientras miraba por la ventana. Era cierto, ya se habían desviado a la carretera principal y avanzaban por un camino largo. Los árboles eran más estrechos que los de la carretera y los campos ondeaban hacia el horizonte. El paisaje era precioso, apacible y sereno. Está justo sobre esa elevación. Iris percibió la sonrisa de satisfacción en su voz. Aparecerá dentro de un segundo. Y entonces la vio. Make Life Park. Era más grande de lo que había imaginado, aunque no tenía nada que ver con Fensmore o Whipple Hill. Pero esas casas pertenecían a condes. Eran primos suyos, pero seguían siendo condes del reino. Sin embargo, Make Life tenía sus propios encantos. Desde lejos, la fachada parecía de ladrillo rojo y estaba adornada con unos gabletes holandeses poco habituales. Parecían incluso irregulares, pero dado lo que sabía de su historia, tenía sentido. Richard le había contado que la casa había sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. Los dormitorios familiares dan al sur, le explicó. En invierno lo apreciarás mucho. No sé en qué dirección vamos ahora, admitió ella. Richard sonrió. Nos estamos acercando a la casa desde el oeste. Eso significa que tu dormitorio estará doblando la esquina, comentó señalando hacia la derecha. Iris asintió sin volverse hacia su marido. En ese momento quería concentrarse en la casa. Cuando se acercaron, advirtió que cada gablete contenía una pequeña ventana circular. ¿A quién pertenecen las estancias de la parte de arriba?, preguntó. Las que tienen las ventanas circulares. Hay una pequeña mezcla. Algunas son de sirvientes y al sur hay una habitación infantil. Mi madre convirtió una de ellas en una sala de lectura. Iris se dio cuenta entonces de que tampoco le había hablado mucho de sus padres. Solo sabía que habían muerto. Su madre cuando él estudiaba en Eton y su padre hacía algunos años. Pero ese no era el mejor momento para presionarlo en busca de más información. El carruaje se estaba deteniendo y todo el personal de Make Life estaba alineado en el camino de la entrada para recibirlos. A Iris le dio la impresión de que el número de personas que aguardaban en la entrada superaba los 13 criados que había mencionado Richard, pero quizás solo se había referido a los que servían en la casa. Por lo que veía Iris, entre el grupo había varios jardineros y también mozos de establo. Nunca la habían recibido tantos sirvientes. Suponía que la excepción se debía a que en esa situación no era una invitada, sino la señora de la casa. ¿Por qué no la había avisado nadie? Ya estaba lo bastante nerviosa, sin tener que preocuparse por causarle una buena impresión al hombre que cuidaba de las rosas. Richard se apeó del carruaje y le tendió la mano. Iris respiró hondo y bajó mirando al grupo de sirvientes con lo que esperaba fuera una sonrisa amistosa, pero segura. Señor Criswell, dijo Richard dirigiéndose a un hombre alto que solo podía ser el mayordomo. Permítame que le presente a Lady Kenworthy, la nueva señora de Make Life Park. Criswell inclinó la cabeza con rigidez y formalidad. Estamos encantados de tener una mujer en Make Life. Estoy deseando conocer mi nueva casa, dijo Iris, empleando las palabras que había practicado la noche anterior. Estoy segura de que durante estos primeros meses dependeré mucho de usted y de la señora Hopkins. Hará un honor ayudarla, milady. Iris empezó a relajarse. Criswell parecía un hombre sincero y estaba convencida de que el resto de sirvientes seguirían su ejemplo. Sir Richard me ha explicado que lleva usted muchos años en Make Life, prosiguió Iris. Es muy afortunado de... Iris se quedó sin palabra cuando miró a su marido. Su habitual expresión de alegría había desaparecido. De repente estaba muy enfadado.
Richard se escuchó susurrar. ¿Qué podría haber pasado para hacerlo enfadar de aquella manera? ¿Dónde están mis hermanas?, le preguntó al mayordomo con un tono de voz grave y tenso que Iris no le había oído adoptar nunca. Richard observó la pequeña reunión de personas que se encontraban en el camino. ¿Pero con qué fin? Si sus hermanas estuvieran allí, aguardarían al frente del grupo y sus ropas serían una explosión de color comparadas con los uniformes negros de las criadas. Maldita sea, tendrían que haber salido a recibir a Iris. Era el peor desaire que le podían hacer. Puede que Flor y Mary Claire se hubieran acostumbrado a dirigir la mansión, pero ahora Iris era la señora de Mayclife, y todo el mundo, incluso quienes hubieran nacido con el apellido Kenworthy, debían acostumbrarse a ello. Rápido. Además, sus hermanas sabían muy bien lo mucho que Iris estaba sacrificando por su familia. Ni siquiera Iris era consciente de la magnitud de la situación, ni de otras cosas tampoco, en realidad. A Richard le ardían las entrañas, y la verdad es que no quería decidir si se debía a la ira o a la culpa. Esperaba que se debiera al enfado, porque ya se había sentido lo bastante culpable y tenía la sensación de que pronto ese fuego que tenía dentro se transformaría en ácido. «Richard», dijo Iris posándole la mano en el brazo, «estoy segura de que hay un buen motivo para explicar su ausencia». Pero su sonrisa era forzada. Él se volvió hacia Criswell y espetó: «¿Por qué no han bajado?». No había ninguna excusa que justificara su comportamiento. El resto de los empleados de la casa había tenido tiempo para salir y colocarse en su sitio. Sus hermanas tenían 4 buenas piernas entre las dos. Habían tenido tiempo de sobra para bajar a recibir a su nueva hermana. La señorita Kenworthy y la señorita Mary Claire no están en Mayclife, señor. Están con la señora Milton. ¿Estaban con su tía? ¿Qué? ¿Por qué? Vino a buscarlas ayer por la tarde. ¿A buscarlas?, repitió Richard. El mayordomo permaneció impasible. La señora Milton dijo que los recién casados merecen una luna de miel. «Sí, vamos a disfrutar de una luna de miel, no será aquí», murmuró Richard. ¿Acaso se suponía que debían ocupar alguna habitación del ala este de la casa y fingir que estaban en la costa? El aire que se colocaba en las ventanas les recordaría a Cornwall o al Ártico. Criswell carraspeó: «Me parece que regresarán dentro de 2 semanas, señor». «¿2 semanas?» No podía ser. Iris le estrechó el brazo. «¿Quién es la señora Milton?» «Mi tía», le contestó distraído. «Dejó una carta para usted», le comentó Criswell. Richard volvió a mirar al mayordomo. «¿Mi tía? ¿O Flor?» «Su tía. La he dejado sobre la pila de correspondencia que le aguarda en el despacho». «¿Y no hay ninguna carta de Flor?» «Me temo que no, señor. La iba a estrangular». «¿Ninguna explicación?», insistió. «¿Ni siquiera un mensaje?». «No que yo sepa». Richard respiró hondo e intentó recuperar la calma. Ese no era el recibimiento que había imaginado. Él pensaba, bueno, en realidad no había pensado mucho en el tema, pero creía que sus hermanas estarían allí y que él podría pasar a la siguiente fase de su plan. Por honrosa que fuera. «Sir Richard», dijo Iris. Él se volvió y parpadeó. Lo había vuelto a llamar Sir, y estaba empezando a detestarlo. Era un gesto de respeto, y si había hecho algo para ganárselo, estaba a punto de perderlo. La joven ladeó la cabeza en dirección a los sirvientes, que seguían aguardando en posición de firmes. «¿No crees que deberíamos seguir con las presentaciones?» «Sí, claro». Consiguió esbozar una tensa y falsa sonrisa antes de dirigirse a su ama de llaves. «Señora Hopkins, ¿sería tan amable de presentarle las doncellas a Lady Kenworthy?» Richard siguió a las 2 damas con las manos cogidas a la espalda y observó cómo saludaban a las doncellas. No interfirió. Aquel era el momento de Iris,
y para que la joven pudiera asumir su papel en Make Life como era debido, él no podía dar la impresión de estar minando su autoridad. Iris se enfrentó a las presentaciones con aplomo. Era delgada y pálida en comparación con la robusta señora Hopkins, pero su postura era recta y firme, y saludó a cada doncella con elegancia y educación. Se sintió orgulloso, aunque Richard ya sabía que Iris actuaría de esa forma. Cuando acabaron las damas, Criswell tomó el relevo y le presentó a todos los lacayos y mozos de cuadra. Cuando le hubo presentado al último, el mayordomo se volvió hacia Richard y dijo: «Ya le hemos preparado sus aposentos, señor, y también les espera un ligero refrigerio». Richard le tendió el brazo a Iris, pero continuó hablando con Criswell. «Espero que también hayan preparado los aposentos de Lady Kenworthy». «Tal y como usted pidió, señor». «Excelente». Richard miró a Iris. «Lo han limpiado todo y han airado bien el dormitorio, pero no hemos redecorado la habitación. Pensé que preferías elegir tú misma los colores y las telas». Iris sonrió agradecida y Richard rezó en silencio para que sus gustos no le obligaran a comprar bocados importados de Francia. Make Life volvía a ser una hacienda provechosa, pero no nadaban en la abundancia. Había un motivo por el que, al principio, pensó que lo mejor que podía hacer era encontrar una esposa con una dote generosa. Iris le había proporcionado 2,000 libras. No era moco de pavo, pero tampoco era una cantidad suficiente como para recuperar la antigua gloria de la mansión. Sin embargo, quería que su mujer redecorara su dormitorio. Era lo menos que podía hacer. Iris levantó la vista y miró la casa, y mientras ella observaba la fachada de ladrillos rojos que tanto apreciaba Richard, se preguntó qué estaría viendo. ¿Estaría apreciando el encanto de los gabletes holandeses o advirtiendo el pobre estado de los cristales de las ventanas circulares? ¿Adoptaría la historia de aquella antigua mansión o el revoltijo de estilos arquitectónicos le parecería discordante y poco refinado? Ahora era su casa, pero algún día llegaría a sentirla propia. ¿Entramos?, le preguntó. Iris sonrió. «Me encantaría». «¿Quieres que te enseñe la casa?», le sugirió. Sabía que debería preguntarle si le apetecía descansar, pero todavía no quería llevarla a su habitación. El dormitorio de Iris estaba conectado al suyo, y los dos tenían una cama grande y cómoda, pero no podría utilizar ninguna de las dos como le apetecía. Los últimos 3 días habían sido un infierno, o para ser más exactos, las 3 últimas noches. La noche que pasaron en la posada de Los Brazos del Rey fue la peor. Les habían asignado habitaciones separadas, tal como él mismo había solicitado por adelantado, pero el propietario, ansioso por complacer a los recién casados, los había conducido hasta su mejor suite. «Y tiene una puerta que conecta ambos dormitorios», anunció sonriendo y guiñándoles el ojo. Richard nunca se había dado cuenta de lo delgada que podía ser una puerta. Había oído hasta el último movimiento de Iris. La oía toser y suspirar. La había oído blasfemar cuando se golpeó el dedo del pie y fue consciente del momento exacto en el que se metió en la cama. Los muelles de algodón crujieron incluso bajo su delgada figura, y su imaginación no tardó mucho tiempo en entrar en la habitación de la joven. Tendría el pelo suelto. Nunca se lo había visto suelto, y no dejaba de preguntarse a todas horas por la longitud de su melena. Siempre lo llevaba recogido en un moño sobre la nuca. Richard nunca había pensado mucho en los peinados de las mujeres, pero cuando miraba a Iris veía cada una de sus horquillas asomando por entre su suavidad y la palidez de su pelo. Aquella mañana había empleado 14 para recogerse las trenzas. Le parecían muchas. ¿Eso tendría algo que ver con la longitud de su melena? Quería tocarle el pelo y descolgar los dedos por sus mechones. Quería verlo a la luz de la luna brillando con tanta fuerza como las estrellas. Quería sentirlo suspirar contra su piel mientras ella acercaba los labios a
Richard parpadeó. Tardó un momento en recordar que estaban en el patio de Mayclife. ¿Te pasa algo?, le preguntó Iris. Tu pelo, espetó. Ella parpadeó. ¿Mi pelo? Es precioso. Oh. La joven se sonrojó y sin querer se llevó los dedos a los mechones de la nuca. Gracias. Miró a un lado y luego lo volvió a mirar por entre la palidez de sus pestañas. He tenido que peinarme yo sola. Él la miró estupefacto. Tendré que contratar una doncella, le explicó. Oh, sí, claro. He practicado con mis hermanas, pero no se me da muy bien peinarme sola. Richard no sabía de qué le estaba hablando. He tenido que utilizar una docena de horquillas para hacer lo que mi anterior doncella hacía solo con 5. 14. ¿Disculpa? Oh Dios, no era posible que lo hubiera dicho en voz alta. Te encontraremos una doncella enseguida, le dijo con firmeza. La señora Hopkins te ayudará. Puedes empezar a buscarla hoy mismo, si quieres. Si no te importa, le dijo Iris cuando cruzaron por fin la puerta principal de Mayclife, creo que me gustaría descansar un poco antes de ver la casa. Claro, le dijo. Había pasado las últimas 6 horas dentro de un carruaje. Era normal que quisiera echarse un rato. En su dormitorio. En una cama. Rugió. ¿Estás seguro de que estás bien?, le preguntó. Estás muy raro. Era una forma de decirlo. Iris le tocó el brazo. Richard. Nunca he estado mejor, espetó. Se volvió hacia su asistente de cámara, que los había seguido hasta el interior de la casa. Me parece que yo también necesito refrescarme. ¿Me podrías dar un baño? El criado asintió y Richard se inclinó hacia adelante y añadió en voz baja: que no esté muy caliente, Thompson. ¿Vigorizante, señor?, respondió el criado con un murmullo. Richard apretó los dientes. Thompson llevaba 8 años con él, lo bastante como para saber que no podía hablarle con ese decoro. ¿Me enseñas el camino?, preguntó Iris. ¿Enseñarle el camino? Hasta mi dormitorio, le aclaró. Richard la miró fijamente. Parecía estúpido. ¿Me enseñas el camino hasta mi habitación?, le volvió a preguntar, mirándolo con cara de asombro. Ya era oficial. Su cerebro había dejado de funcionar. ¿Richard? La correspondencia, dijo de repente, aferrándose a la primera excusa que se le ocurrió. Estar a solas en un dormitorio con Iris era algo que quería evitar a toda costa. Tengo que ocuparme primero de eso. Señor, empezó a decir Criswell, sin duda para recordarle que tenía empleado a un buen secretario para que se ocupara de esas cosas. No, prefiero liquidarlo ahora. Tengo que hacerlo, ¿sabes? Y tengo que leer esa carta de mi tía. No puedo ignorarla. Puso la más feliz de las sonrisas y se volvió hacia Iris. De todos modos, será la señora Hopkins quien te enseñe tu nuevo dormitorio. La señora Hopkins no tenía aspecto de estar de acuerdo. Ella estaba al mando de la redecoración, añadió Richard. Iris frunció el ceño. Pero antes, ¿has dicho que no habías redecorado? Bueno, me refiero a lo de airar las habitaciones, especificó haciendo un gesto evasivo con la mano. Ella conoce las habitaciones mejor que yo. La señora Hopkins frunció los labios con aire desaprobador, y Richard se sintió como un niño pequeño que estaba a punto de recibir una buena reprimenda. El ama de llaves había sido como una madre para él, tanto como la suya propia, y aunque a la mujer nunca se le ocurriría darle órdenes delante de terceros, Richard sabía que le haría saber lo que pensaba en cuanto tuviera la ocasión. Cogió la mano de Iris de forma impulsiva y se la llevó a los labios para darle un breve beso. Nadie lo acusaría de ignorar a su esposa en público. Necesitas descansar, querida. Iris abrió la boca sorprendida. ¿Todavía no la había llamado querida? Maldita sea, debería haberlo hecho. ¿Te bastará con 1 hora?, le preguntó, o para ser exactos, se lo preguntó a sus labios,
que seguían maravillosamente rosados y separados. Dios, tenía tantas ganas de besarla. Quería pasear la lengua por sus labios y disfrutar de todos sus sabores y... «Dos», exclamó. «Necesitarás dos». «¿2? Horas», especificó con firmeza. «No quiero que te agotes». Miró a la señora Hopkins. Las damas son muy frágiles. Iris hizo un gesto adorable cuando frunció el ceño y Richard reprimió una maldición. ¿Cómo podía estar adorable y fruncir el ceño al mismo tiempo? Eso tenía que ser anatómicamente imposible. ¿La acompaño a su dormitorio, Lady Kenworthy?, le preguntó la señora Hopkins. Se lo agradezco, gracias, le contestó Iris sin dejar de mirar a Richard con desconfianza. Él esbozó una lánguida sonrisa. Iris siguió a la señora Hopkins por el pasillo, pero antes de doblar la esquina, Richard la escuchó preguntar: «¿Usted se considera frágil, señora Hopkins?» «En absoluto, milady». «Bien», dijo Iris muy tajante. «Yo tampoco»,